Buenos días. Queremos hoy comentar más en detalle la conferencia que dio el licenciado López Obrador en relación al tema que ha estado siendo muy difundido en las redes sobre un posible golpe de Estado. En primer lugar, el licenciado López Obrador dijo que en política las definiciones son claves y son claras. No puede uno estar titubeando, y menos en un tema de este nivel. Cuando uno de los generales que fue subsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Calderón sale a pronunciarse de manera imprudente, de manera grosera, infringiendo, él sí infringe todas las normas que han seguido dentro del ejército en relación al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El licenciado López Obrador dice que pueden opinar, todo, hay libertad de opinión, eso cambia todas las cosas, pero los que han estado por años o por décadas dentro del ejército saben también que hay una forma de conducta muy clara en relación al jefe de las Fuerzas Armadas. Ahora, aquí hay que resaltar lo siguiente: el ejército mexicano no es un ejército de élite, como por ejemplo lo es el ejército chileno, donde los que son oficiales y ocupan los cargos superiores, generales, etcétera, pues son de la oligarquía, o sea, ellos sirven a los intereses de la oligarquía chilena. Por eso nos explicamos muy claramente el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Se ligan a las transnacionales, algunos de ellos complementan sus estudios en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, y les enseñan pues todas las tácticas de represión, de tortura, tácticas antiguerrilla, etc. Pero ese ejército chileno es de élite. Entonces, repito, pues sirve una buena parte de sus oficiales a la oligarquía chilena. Pero en cambio el ejército mexicano es un ejército que surgió después de la revolución y se forjó en la Revolución Mexicana de 1910 al 17. Y está integrado generalmente por sectores no de élite, sino al revés, por sectores del pueblo. Muchos de ellos son campesinos, vienen de las clases campesinas, de los sectores más desprotegidos de nuestro país, y de una u otra forma eso los hace que tengan una liga más con el pueblo, que entiendan mejor las necesidades del pueblo, porque vienen del pueblo. Por eso el licenciado López Obrador plantea que el ejército también es pueblo uniformado. Ahora, el ejército mexicano, que ha luchado con honor por la defensa de la soberanía nacional, tiene una larga historia, que además, eso es muy relevante, en el colegio militar, eso se les enseña también a los cadetes. O sea, defender la patria, defender la bandera, defender los símbolos nacionales con honor, y esto no surge espontáneamente. O sea, ya vimos la lucha que dieron los cadetes del colegio militar en el año de 1847, cuando nos invadieron los norteamericanos y nos arrebataron más de la mitad del territorio nacional. Ya vimos la abnegación, la firmeza, la solidez de los cadetes del colegio militar para defender con la vida nuestra patria. Esa forma parte de la historia, y eso se enseña a los soldados o a los cadetes que están en el colegio militar. Pero también vimos, por ejemplo, que cuando la invasión francesa, pues el ejército mexicano, dirigido por el general Zaragoza y además unido con los grupos indígenas zacapuastlas, derrotaron al principal ejército del mundo en ese momento, que era el ejército francés. Creo que hace vibrar a todos los soldados mexicanos las palabras que envió el general Zaragoza a Benito Juárez el 5 de mayo, cuando dijo: las armas mexicanas se han cubierto de gloria. Y también, evidentemente, que pues hemos tenido la contraparte. La contraparte, precisamente, uno de los aspectos más negros fue pues Victoriano Huerta, o sea, los pelones, los federales, que masacraban al pueblo, incendiaban aldeas completas, reprimían a los indios mayo, a los yaquis. En Yucatán hacían lo mismo. O sea, ese es un ejército que estaba totalmente corrompido y entregado a los intereses de la oligarquía de ese momento y de las empresas transnacionales en el periodo de Porfirio Díaz. Por eso esos generales sí fueron
traidores a los preceptos que establece la ordenanza militar y las propias leyes nacionales, y por eso asesinaron al presidente Madero. Bueno, pues ahora hay resquicios, como se está viendo en el ejército mexicano, de algunos generales que comparten todas las tácticas que enseñan en las escuelas de las Américas y que son las tácticas antiguerrilla. Por eso habló de que pues el gobierno actual está muy politizado, sí, pero a favor del pueblo, no a favor de los cursos que ellos tienen de tortura, de exterminio a los grupos que ellos llaman subversivos. Es otra mentalidad diferente. Pero afortunadamente el plan de estudios del Colegio Militar en México es patriótico, es avanzado, es progresista, está lleno de amor a la patria y de honor a la patria y a los héroes nacionales. Y la inmensa mayoría de los oficiales, la tropa, pues está formada en estos principios en México. Pero evidentemente en el periodo neoliberal pues hubo mandos que se subordinaron a los objetivos y a los intereses del imperialismo norteamericano. Y lógicamente, pues esa lógica que ellos aprendieron, esas estrategias que aprendieron prácticamente de tierra arrasada cuando se puede, de masacrar al pueblo, etcétera, pues choca con la lógica, con la estrategia que hoy emplea el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, pues estas gentes, como hoy lo vemos en Chile, el ejército reprimiendo al pueblo, o sectores del ejército, en Ecuador también, o en otros lados, pues en México también existen y forman parte del grupo de conservadores de la derecha, y evidentemente se ponen de acuerdo pues con lo que constituyó la mafia en el poder. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado y no ser ingenuos en estas cuestiones. Pero afortunadamente, como dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el pueblo quita, el pueblo pone. El pueblo puso al licenciado Andrés Manuel López Obrador, la inmensa mayoría del pueblo apoya al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y una buena cantidad, mayoritariamente, de soldados oficiales del ejército mexicano también votaron por esta nueva opción que representa el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eso quiere decir que en el momento actual, el llamado que está haciendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador a todo el pueblo es para constituir un gran frente nacional, democrático, patriótico y antineoliberal, y acabar para siempre con las lacras del modelo neoliberal que solamente sumieron a nuestro pueblo en la amargura, en el hambre, en la desesperación, en la miseria. Y dentro de eso, evidentemente, que el grueso del ejército mexicano está viendo con amplia simpatía las medidas que está tomando el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, porque entre otras, además de ir orientadas a mejorar las condiciones de vida material del ejército, es también darle al ejército una nueva dimensión, o sea, que no se utilice nunca el ejército para reprimir al pueblo, como fue por ejemplo en el 68 o en otros lugares, en Tlatlaya, etcétera, sino que sea el ejército un ejército de honor, que defienda con firmeza la soberanía nacional y la construcción de una nueva patria basada en principios de fraternidad, de honestidad, de igualdad. Esa es la raíz de nuestro ejército, además del ejército mexicano. El ejército mexicano, repito, su origen, pues en la Revolución de 1910 fue un ejército del pueblo, identificado con los intereses del pueblo, el ejército zapatista, los dorados, de donde emanan este nuevo ejército que se consolida en el periodo del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, del secretario de Defensa en ese momento Joaquín Amaro, y de otros grandes militares como Mojica, por ejemplo, que luchan de manera firme, definida, como lo dijo el licenciado López Obrador, se definieron claramente a favor de los intereses del pueblo. Por eso tanto amor y tanto cariño de muchos campesinos, ejidatarios en todo el país al general Lázaro Cárdenas. Por eso mucho cariño, amor del pueblo de Chihuahua al general también Francisco Villa, cuando fue gobernador interino en el estado de Chihuahua, que por cierto fundó más de 30 escuelas en el periodo corto que gobernó. Es decir, el pueblo de México sabe identificar, y como el ejército es pueblo uniformado, también
el pueblo uniformado y el ejército saben identificar del lado de los que quieren la masacre, la tierra arrasada, la represión, la violación de derechos humanos, etc. Y los que están del otro lado, o sea, que obran con amor a la patria, con firmeza, que tienen en su mente y en su corazón los principios de defensa de la soberanía nacional, de autodeterminación de los pueblos, y que además saben perfectamente, porque así está en nuestra Constitución y podríamos decir en nuestras venas, en nuestra sangre, que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y en este momento es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces siempre hay pues conservadores, siempre hay gente de derecha que no le gustan los cambios que está haciendo el gobierno actual, pero la inmensa mayoría de nuestro pueblo, dentro del ejército y fuera del ejército, están con este proyecto que encabeza el presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y está claramente que en momentos difíciles para nuestra patria, como la agresión o la intervención militar de Estados Unidos en Veracruz, se unieron los marinos mexicanos con el pueblo de México en contra de esa intervención, de esa injerencia externa, extraña a nuestras tierras. Pues esa conciencia no se borra, ni de los soldados mexicanos, ni de los cadetes del colegio militar, ni de los oficiales que con amor a la patria y con patriotismo están sirviendo a nuestro pueblo. Lo que se está imponiendo de manera natural pues es una unión cívico-militar que precisamente dé sustento, fuerza, cohesión, ayude a llevar a cabo la cuarta gran transformación. Estamos contentos por eso, porque la conciencia se va abriendo en todos los sectores del pueblo y del pueblo uniformado. Y algunos, como este general y otros más, que se quedaron con la mentalidad trazada, es bueno que sepan que las cosas ya cambiaron. Sabemos que el licenciado López Obrador hace llamados permanentes a elevar el nivel de conciencia de las gentes. Ojalá la mentalidad de estos no haya sido suficientemente envenenada para no dar reversa y vuelta atrás en una patria nueva que estamos construyendo. La conferencia de prensa del día de hoy que sostuvo el licenciado Andrés Manuel López Obrador es una conferencia altamente patriótica, significativa, que toca las raíces más profundas de los mexicanos, y por eso millones de mexicanos apoyamos firmemente la política que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te gusta lo que estamos planteando, están apareciendo en la pantalla la forma de comunicarnos a través de las redes. Agradezco mucho tu atención y nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias.